Conmigo, Juan Pablo Pucharelli. Erika Cés, buen día, ¿todo bien? Buen día. Que nos va a estar contando qué estuvo pasando En Corea del Sur, nos vamos para una tierra lejana que nunca tuvo lugar hasta aquí en la columna Mira. internacional del noticiero. Al menos de mi parte, habría que preguntarle a Patricio. Creo Sí. que tampoco, que no. pero de última nos dirá él. Aprovecho para saludar, obviamente, al resto del equipo, de la audiencia. Vamos a hablar entonces, como decía, de lo que pasó esta semana en Corea del Sur, que tuvo rebote a nivel mundial. Vamos al día martes. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció la disolución del Parlamento y la declaración de la ley marcial que confiere poderes especiales a las Fuerzas Armadas en un contexto de debilidad política. Vamos a escuchar primero lo que decía el presidente anunciando esta medida. Voy traduciendo mientras escuchamos el audio. No, todavía no. Vamos a darle un poquito más de contexto mientras. Es un presidente que llegó hace relativamente poco al poder. 2 años y medio, tampoco es tan poco. Es un presidente que se autodenomina conservador, antifeminista, es una especie de Trump surcoreano, si se puede decir. Vamos a escuchar el audio ahora sí, voy traduciendo mientras y después seguimos. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 para proteger a la 자유 libre 대한민국을 República de Corea 수호하고 de la amenaza de 우리 las fuerzas 국민의 comunistas de 자유와 Corea del 행복을 Norte, 약탈하고 있는 para erradicar las despreciables 파렴치한 fuerzas 정북 pro-Norcorea 반국가 y anti-Estado que están 일거에 robando la libertad y 척결하고 felicidad de nuestro pueblo 자유 y para 헌정 proteger el 질서를 orden 지키기 constitucional 위해 libre. 비상계엄을 A través de esta 선포합니다. ley marcial voy a reconstruir y proteger la República de Corea, que está cayendo al abismo de la ruina nacional. Para este fin voy a definitivamente erradicar las fuerzas anti-Estado, que son las principales culpables de la ruina del país. Como vemos, palabras muy duras para un anuncio que fue obviamente un parteaguas en la política de Corea del Sur. Ahí vamos a hablar un poquito más de qué implica todo esto. Como decía, un presidente que llegó en 2022 al gobierno, autodenominado conservador, pro ajuste fiscal en lo económico, reaccionario en términos de derechos sociales y civiles, etc. Bueno, como decía, se autodenomina él mismo antifeminista. Es un presidente que no es muy poderoso desde que llegó, no tiene un partido fuerte. Ganó la segunda vuelta electoral por muy poco en ese año, en 2022. Y enfrente está el Partido Democrático, el PD, que es la oposición, a quien él acusa de ser pro-Norcorea, de boicotear en el Congreso su capacidad de gobernar. Por eso cierra el Congreso, además de declarar la ley marcial. Vamos a entender un poquito más qué significa, ¿no? La ley marcial. Básicamente es un régimen temporal que le confiere a las autoridades militares en tiempo de emergencia, de conmoción interna, más poderes por fuera, digamos, de la Constitución, por fuera del control del Parlamento. La última vez que Corea del Sur vivió esta medida fue en 1979, o sea, para que veamos la dimensión histórica de lo que acaba de pasar en Corea del Sur, ¿no? Cuando Park Chung-hee, un militar que en ese momento encabezaba una dictadura desde hacía 16 años, fue asesinado en un golpe de Estado. Pero hay que decir que desde el inicio de la etapa democrática de Corea del Sur en 1987, la democracia parlamentaria que tiene Corea del Sur, nunca había pasado algo así, como digo. Lo cual no significa que no tenga antecedentes históricos que permitan comprender mejor qué está pasando. ¿A qué me refiero? Bueno, a la relación que tiene la historia de Corea del Sur con el golpismo y con el poder militar. Para hacer muy rápido un repaso histórico para entender qué implica esto. Como sabemos, la Guerra de Corea de 1950 a 1953 dejó dividida a lo que antes era una sola Corea en Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, para decirlo muy sintéticamente. La Corea del Sur capitalista es la que va a experimentar en las siguientes décadas un desarrollo vertiginoso en términos económicos. Un paisito que era rural, de pescadores, pasó a ser una de las principales potencias capitalistas, admirada por todo Occidente y demás. Este desarrollo económico viene acompañado de una fuerte presencia del Estado, de un Estado autoritario, que diagramó el esquema de desarrollo económico de Corea del Sur en clave estratégica. Estos gobiernos militares, sobre todo este que acabo de mencionar, el de Park Chung-hee, que gobernó 16 años,
fue quizás el que más impulso le dio, o el impulso inicial para que vaya tomando forma el modelo. Hubo otros gobiernos militares después de él. De hecho, acabo de decir que lo asesinan a ese dictador, Park Chung-hee, para que asuma Chun Do-hwan, que bueno, también reprimió brutalmente protestas en su contra y demás. Corea del Sur es el ejemplo, junto con Japón quizás, del desarrollo capitalista asiático, ¿no? Aunque bueno, China claramente por dónde llegó en estos años, sobre todo, claro, no se puede hablar de capitalismo desregulado en China, ni mucho menos, o de capitalismo globalizado, como sin Corea del Sur. Pero bueno, China también claramente es un factor fundamental del desarrollo económico asiático, por supuesto, pero en el caso de Corea del Sur, lo que les decía, con un apoyo de Estados Unidos muy fuerte, al igual que con Japón, Estados Unidos apoyando esas experiencias en Asia. Lo interesante es que hubo reacción, tanto institucional como en las calles, al intento del presidente de cerrar el Congreso y de aplicar la ley marcial. Vamos a ver la foto número 1, que es el personal de la Asamblea Nacional de Seúl, la capital de Corea del Sur, que rocía con extintores a los militares que intentan entrar a la sala principal de la Asamblea Nacional. Una foto impresionante. Para este entonces ya había sido, obviamente, declarada la ley marcial. Todavía no había sido levantada. Esta es la segunda noticia, son dos noticias, ¿no? Primera, que declaró la ley marcial, y la segunda noticia es que a las 6 horas tuvo que retroceder por falta de apoyo político, concretamente porque perdió la moción en el Congreso, la perdió por 300 votos a 160, o sea, claramente no tenía ningún tipo de chance de prosperar, ¿no? Vamos a ver la segunda foto, que son las protestas, ahí la estamos viendo en pantalla, ahora sí en pantalla. Protestas esa misma noche en Corea del Sur. Vamos a escuchar también un audio que me pareció interesante, un audio que recoge la Deutsche Welle, el medio alemán, con un notero ahí en el lugar de los acontecimientos, que recogió dos testimonios de dos manifestantes que se oponían en las calles a la decisión del presidente Yoon Suk Yeol. Los escuchamos a los dos manifestantes. Pensé que debía dar un paso al frente y actuar como un ciudadano del país. Cosas como esta no deberían ocurrir nunca. Parece que estamos volviendo a la época de la dictadura. No es correcto que el presidente Yoon actúe de manera unilateral. Después de ver las noticias, me sentí angustiada. Creo que esto es una vergüenza nacional. Ahí el primer manifestante decía volver a la época de los militares, a la época de la dictadura, ¿no? Bueno, efectivamente está muy presente en la historia reciente de Corea del Sur, o de las últimas décadas, el terror que implantaron los militares cuando gobernaban Corea del Sur, la brutalidad con la que reprimían las protestas opositoras. Les recomiendo que busquen la masacre de Gwangju, a partir de un levantamiento que hubo en ese lugar, después del golpe de Estado que da Chun Do-hwan en 1980. Bueno, tiene una historia muy, como decía, muy pesada Corea del Sur con el poder militar, con el golpismo, que en este caso se fusionó con la deriva autoritaria de este gobierno en particular, que, como decía antes, asumió en 2022, que en abril de este año perdió las elecciones legislativas, con lo cual está en una situación de debilidad parlamentaria concreta. Él alega que la oposición pro-norcoreana busca impedirle que gobierne, que es un argumento que se escucha muchas veces cuando un presidente considera que no puede hacer lo que quiere hacer porque la oposición no lo acompaña, etc. También la cuestión de escándalos de presunta corrupción, de la esposa del presidente, una serie de cuestiones. La aprobación de un presupuesto de ajuste que no contó con el apoyo político que el presidente buscaba. Pero como decía, hubo reacción concreta, tanto institucional como en las calles. Se levantó la ley marcial, tuvo que retroceder básicamente el presidente con esa iniciativa. Está la pregunta abierta de qué va a pasar con el presidente después de esta iniciativa que lo deja claramente debilitado. Y para ir cerrando y hablar un poquito más de Corea del Sur en términos generales, para entender por qué nos importa hablar de este país tan lejano, bueno,
como decía al principio, es uno de los principales ejemplos de desarrollo capitalista a nivel internacional. Ya ese solo mote lo coloca en una lista selecta, ¿no?, de los países que, sobre todo en Asia, ¿no?, han desarrollado su economía fuertemente en las últimas décadas. Un capitalismo, por supuesto, asentado en la hiperexplotación de los trabajadores, pero también en un fuerte impulso del Estado en ramas estratégicas de la economía. En términos políticos, ¿qué es Corea del Sur? Bueno, una democracia plena, así lo considera The Economist, que suele hacer este famoso índice de democracias a nivel internacional. Bueno, está en el puesto 22 de 167 hasta el año pasado. Obviamente va a cambiar esto. Pero bueno, 22 de 167 hasta 2023. Por encima de España, de Francia, de Estados Unidos. Es decir, es un país relevante en términos políticos, como decía, y también en términos económicos. Cierro la columna citando, me pareció muy interesante, un artículo de Julián Barsavsky en Página 12 en 2021, que es un especialista, Julián, en Corea del Sur y en Asia en general. Son esos años 2020, 2021, que acá llegó con mucha fuerza la película Parasite, la serie... ahí se me fue el nombre. La de Calamar, ahí se me fue el nombre completo. Juego del Calamar. El Juego del Calamar, gracias. Y desde hace años también la cultura coreana en general, con el K-pop, con la gastronomía, que es parte de un proyecto de gobierno que inició Corea del Sur a fines de los 90, no es algo que fue llegando Así como así. Exactamente, así como así. ¿Qué decía Julián en esa nota? Para ir cerrando, la pueden buscar, es muy interesante. Decía, la premiada película Parasite, del director Bong Joon-ho, pone en relieve los daños colaterales del llamado milagro coreano, donde hubo un desarrollo frenético mientras crecía una desigualdad estratosférica, con familias como la del joven docente viviendo en los subsuelos. En Seúl las villas miserias son subterráneas, refugio antimisiles devenidos en casa, claro, por la época de la guerra, Claro. los que en su momento fueron refugios antimisiles, ahora sirven para el precario hogar de miles de familias en Seúl. Continúa diciendo, los ricos, como la otra familia de la película, tienen sus propios búnkeres preventivos ante una conflagración nuclear. Y después le da un enfoque más vinculado a Byung-Chul Han, que es el pensador surcoreano de estos tiempos, que Julián recupera mucho para analizar el modelo económico-social de Surcorea. Dice, el sujeto de rendimiento surcoreano tiene una de las jornadas laborales más extensas del mundo y puede morir por guarosa, muerte súbita por exceso de trabajo. Casi no ve crecer a sus hijos porque llega tarde a casa, invierte en gran parte del ingreso en educación. Si fracasa, al haberse diluido la idea de explotación, en lugar de rebelarse, se deprime y colapsa por recalentamiento neuronal. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Por eso, plantea Han, hemos pasado la biopolítica, la época de Foucault, digamos, ¿no?, que sujetaba los cuerpos a la cadena de montaje en la sociedad disciplinaria clásica, a una psicopolítica individualista que interioriza el control. Ya no hay un otro a quien culpar, ¿no? Este doble juego del comportamiento social y el desarrollo económico desigual son fundamentales para entender a Corea del Sur. Y ahora sí, lo último, vi que se publicó, no lo leí el libro, Corea en la globalización, libro que en enero de este año publicó Paula y Adevito, que investiga justamente esto que decíamos recién, la ola coreana denominada Hallyu, que se manifiesta en la cultura, en la economía, en lo social, en lo político, que indaga distintos aspectos de esta cultura que se exportó a nivel global. Buenísimo, muchas gracias, Juan. Un placer. Te despedimos y ahora vamos a dejarlos con una canción, pero quédense escuchando del otro lado porque ya en muy poquito volvemos con más Noticero.